Me llamo Clara y tengo 29 años. Mi pareja y yo estuvimos viviendo en la calle Cenia detrás de la Lonja durante 4 años. El primer año de vivir allí estuvimos bastante bien, pero el segundo, el declive del barrio se empezó a notar bastante, ya que empezó a incrementarse la cantidad de apartamentos turísticos y del turismo de borrachera. En concreto, en nuestra finca hay 3 apartamentos turísticos. Los dueños de estos no tienen ni han tenido ningún reparo en destruir la tranquilidad que supone vivir en tu propia casa, ya que los turistas a los que alojan ponen la música alta, eh, gritos, fiestas a altas horas de la madrugada, golpes de las maletas en los escalones. Por lo tanto, no tienen ningún respeto hacia los vecinos y hacen imposible la vida en nuestro propio piso, hasta el punto de vernos, de que nos vimos obligados a tener que dejar el piso en agosto de este mismo año. Desde el primer año de vivir allí conocimos a Joan, presidente de la Asociación de la Boatella, y en este tiempo hemos luchado con esta injusticia mediante pancartas, mediante manifestaciones y denuncias, y haciendo saber a los medios de radio, de prensa y de televisión qué es lo que está ocurriendo en Ciutat Bella. Por supuesto, decir que claro que nos expulsaron de nuestra propia vivienda, de nuestra casa, y es una acción ruin y es una acción pobre, ya que se están cargando la esencia del barrio. Un barrio que pretende conservar las raíces de la Valencia histórica y que con estos actos se la están cargando. No solo eso, sino que te están expulsando de tu propia casa, de tu propio hogar, te están impidiendo tener una vida digna, una tranquilidad que supone tener tu casa. Seguiremos luchando por la dignidad de Ciutat Bella.